Y para ver. Yo igual voy a estar escuchando allí. Dale. Para que sí se, para saber que se está. Buenísimo. Excelente, perfecto. Yo tampoco. Esto... Hermano, ¿esa luz no la va a montar esa luz o cerramos? ¿O la apagamos? No, la de allá, la de allá. Gracias. Si no me veo como un iluminado. Eso, perfecto. ¿Listo? ¿Comenzamos? Ya anunció. Ok, bueno, muy buenos días a todos. Quisiera verificar que el sonido esté bien. Ahorita me cuentas. Sí, ellos ahí nos pueden responder en una sección de preguntas. Ellos pueden ahí escribirnos, saludarnos y una hojita. Invitarnos Por una hojita y un perito aquí para tomar algunas ideas. Sobre todo las peores. Ok, ¿empezamos ya? Bueno, muy buenos días a todos. Para mí es un verdadero gusto y un verdadero placer estar el día de hoy compartiendo esta actividad con ustedes, en la cual vamos a hablar, la propuesta que les traigo para hoy es hablar de la región Asia-Pacífico y hablar sobre algunos aspectos legales y algunos aspectos culturales que son absolutamente importantes tener en cuenta cuando vamos a trabajar con la región Asia-Pacífico. Entonces, para ello, bueno, no me presenté, mi nombre es Mauricio Chávez, quienes no tengo el gusto de conocerlos, les doy un cordial saludo y quedo atento. Eso, perfecto. Cuando me llega la pregunta, me sale automáticamente, ¿no? aparece una notificación. Perfecto, listo, excelente. Entonces, como les decía, mi nombre es Mauricio Chávez, un verdadero placer y un gusto para que conozco algunos de ustedes, los tuve la oportunidad de conocerlos este año que estuvimos en un evento en India, en Bangalore, y conocí pues a algunos de ustedes, entonces no sé si los conozco a los que están en este momento viéndome, pero a los que no los conozco, un cordial saludo. Para mí es verdaderamente placentero estar hoy en Fedesoft, que es la principal organización de software que hay en el país y pues estamos muy complacidos de estar acá. Vamos a hablar, la propuesta como les decía, vamos a hablar de la región Asia-Pacífico y vamos a hablar de algunos aspectos culturales y algunos aspectos legales que son importantes tener en cuenta. Para ello siempre me gusta hacer una breve reflexión o una pequeña advertencia, y es, cuando hablamos de la región Asia-Pacífico, hablamos de 3, 4, 5 mil años de historia. Entonces entenderán que tener yo el reto de hablar en una hora sobre la región Asia-Pacífico, pues es muy complejo, pero entonces, ¿cuál es la propuesta? Dejar algunos planteamientos, algunas ideas generales, y a partir de ello, pues vamos a estar en contacto. Ya estamos en contacto con FEDESOFT y vamos más adelante seguramente a organizar otros eventos y otras cosas, pero por ahora, pues esto es lo que les vamos a dar el día de hoy, y al final pues tienen mi correo electrónico, en la presentación está, y tienen la tranquilidad de que me pueden contactar permanentemente. Bueno, entonces empecemos por hablar qué es la región Asia-Pacífico. Cuando hablamos de la región Asia-Pacífico, y ese fue uno de mis principales sorpresas cuando yo empecé a moverme, yo hace 15 años me muevo por la región Asia-Pacífico, y fue una de mis primeras sorpresas, porque uno entendía el continente asiático, la región Asia-Pacífico, y digamos que era lo mismo. No hay nada más diverso y no hay algo más diferente y multicultural que la región Asia-Pacífico. Uno vuela 30, 40, 50 minutos y encuentra un idioma, una orientación religiosa, política, todo absolutamente diferente y diverso. Entonces, por eso es importante que, si me estaba oyendo allá, ¿no? Sí, me estaba, okay. Es importante que tengamos en cuenta eso. Entonces, empecemos primero por una pequeña ubicación geográfica, para lo cual quiero decirles si esto suena, digamos, repetitivo o suena muy obvio para pues, la mayoría de ustedes. Les ofrezco disculpas, pero sí me parece importante hacer la ubicación de qué estamos hablando. Entonces, primero, cuando hablamos de la región
de la región Asia-Pacífico, hablamos no solo de una región, sino también hablamos de un concepto económico, un concepto geopolítico, un concepto político que, digamos, puede tener diversas expresiones o diversas connotaciones. De hecho, si ustedes me piden que yo les haga una definición precisa y concreta de lo que es la región Asia-Pacífico, pues hay, dependiendo de la persona que esté hablando, puede tener una definición diferente. Luego, el concepto de Asia-Pacífico es un concepto bastante amplio y no preciso. Para nuestros efectos, ¿a qué nos vamos a referir? Nos vamos a referir a la región física de Asia, del sudeste asiático y de Oceanía, que está más cerca al Océano Pacífico occidental. Entonces ahí, digamos, si ustedes están viendo el mapa, o pueden ver un mapa más amplio, la región Asia-Pacífico comprende, para nuestros efectos, la región física que está de Asia Central para abajo y de los instanes, es decir, Turkmenistán, Tayikistán, Uzbekistán, Pakistán, Afganistán, todos los instanes que ellos llaman hacia el este. Entonces, descendiendo, podemos hablar, para este efecto que estamos hablando digamos, de las principales India, China, Corea, Japón y el sudeste asiático, incluyendo obviamente la península Indochina, Indonesia, Filipinas, bla, 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 y todo este sector que están viendo en el mapa en este momento. Igualmente, para este efecto, estamos hablando de los países que están ubicados en la costa este del Océano Pacífico, es decir, Canadá, Estados Unidos, México, Perú, Chile, etc. ¿Listo? Entonces, esa es la región Asia-Pacífico a la cual nos estamos refiriendo el día de hoy. Y descendiendo un poco más ya en esta ubicación geográfica, les puedo decir que esta es una región absolutamente diversa, como les anotaba hace unos minutos, una región absolutamente diversa y absolutamente pujante en todo, una riqueza espiritual infinita, absolutamente espectacular, milenaria. En India, en China, nada tiene menos de 2.000, 3.000 años. Y obviamente es, digamos, un epicentro económico, es el epicentro económico del mundo. Estamos hablando de fácilmente 3.500, 4.000 millones de habitantes. Esto es un mercado absolutamente espectacular. Epicentro tecnológico, ustedes que son gente de tecnología, que manejan la tecnología, entonces un epicentro económico absolutamente espectacular, pero para nuestros efectos vamos a hablar de jurisdicciones. Y para ello me parece importante, porque como les indicaba, hoy vamos a hablar sobre contratación internacional privada. Para ello es importante saber yo dónde estoy parado legalmente y contractualmente, porque es que en esa misma forma me van a aplicar unas normas, unas leyes, unos reglamentos que dependerán de la región donde yo me encuentre y precisamente de la jurisdicción donde yo me encuentre. Entonces, principalmente los países que hemos trabajado, nosotros somos una firma de abogados con una vocación en la región Asia-Pacífico y trabajamos principalmente India, China, Corea, Japón. Hacemos consultoría legal y consultoría de negocios. Por ello vamos a hablar también de algunas experiencias y algunos temas amargos y tristes para algunas personas que lamentablemente no han hecho bien las cosas y pues han terminado, se han ido al traste de algunos negocios y algunos proyectos. Entonces, cuando hablamos de países como India, estamos hablando obviamente de una jurisdicción. Si yo estoy contratando con una empresa de software en India, obviamente estamos hablando de la jurisdicción de India. Pero cuando estamos hablando de China, y para ello me parece importante hacer una breve referencia, discúlpenme un poco
la lora histórica que tengo que dar, pero me parece súper importante hacer esta precisión. Cuando hablamos de China, hablamos de muchas Chinas, ¿sí? Pensemos que China fue, digamos, hasta, aquí hay un año de referencia importante que es 1911. 1911. En 1911, ¿qué pasa? En 1911 terminan o son derrocadas las dinastías que rigieron el imperio chino por más de 500, 800, 1000 años. Pero antes de eso podemos tener fácilmente 2000 o 3000 años de historia en China. Luego es importante que tengamos esto en cuenta porque obviamente, como les decía, tenemos una horita no más, entonces quiero hacer esta precisión. Entonces arrancamos del año 1911. ¿Qué pasa en el año 1911? En el año 1911, como les indicaba, son con el último emperador, con Puyi, que fue el último emperador, se terminan la historia imperial de China y arranca la República China. Entonces, importante que tengamos este nombre en mente y es 1911, hablamos de la República China. Ese es el nombre que adoptan cuando es fundada la China como república. Entonces, 1911, República China, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa después? Aquí también vale la pena hacer una salvedad y es que Hong Kong, en ese momento Hong Kong forma parte del Imperio Británico, ¿sí? El Imperio Británico estuvo en Hong Kong 100, 150 años, casi 200 años desde el principio. Entonces, Hong Kong, cuando se funda la República Popular China en 1911, ya está ocupada por el Imperio Británico. Entonces, ahí para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué pasa después? Vienen una serie de luchas, de poderes, bueno, surge la gran guerra por el poder que hay en todas partes del mundo. Viene Mao con todo su tema de la revolución comunista y todo esto. Y esta es otra fecha que les quiero poner en este momento, que es 1949. ¿Qué pasa en 1949? Se funda la República Popular China. ¿Listo? República Popular China. Entonces, démonos cuenta que aquí ya estamos hablando de otra China. Me devuelvo un segundo. 1911 se había fundado la República China. Después de la guerra civil que hubo con Mao, en 1949, 1 de octubre, se funda la República Popular China. Entonces ya tenemos ese apellido, República Popular China. Pero ¿qué pasa? En ese momento, como ya habíamos indicado, Hong Kong formaba parte del Imperio Británico. Como Hong Kong formaba parte del Imperio Británico, en ese momento cuando Mao llega al poder, que en el poder estaba Chiang Kai-shek huye hacia Taiwán. Se ubican ahí en el mapa, Taiwán está en amarillito como en café, y Chiang Kai-shek en el poder huye hacia Taiwán y se refugia en Taiwán y es protegido por los gringos. Entonces, allí, digamos que él se estableció y él tenía la esperanza de volver a reconquistar China, situación que nunca logró. Entonces, 1949 nuevamente, 1949 llega Mao al poder y se funda la República Popular China. Entonces, ¿qué tenemos en ese momento? Tenemos que Mao llega al poder, no pudo controlar en ese momento Taiwán porque estaba en era un protectorado, por llamarlo de alguna forma, de Estados Unidos, y pues Mao llegó después de una guerra civil y no tenía la energía y los recursos suficientes para ir por Taiwán, ¿no? Entonces, en ese momento podemos hablar ya de otra jurisdicción. Pero al mismo tiempo, Hong Kong estaba ocupada por el Imperio Británico. Y a una hora de Hong Kong, los que han ido, está Macao, que era una colonia de los portugueses. Entonces, también en ese momento, cuando Mao llega al poder, pues no quiere entrar en conflicto con estos países. Entonces, ahí en ese momento, 1949, podemos hablar de
4 jurisdicciones para estos efectos. La primera, la más grande, la República Popular China, la de Mao, fundada en 1949. La otra, ¿cuál? Taiwán, que si recuerdan, 1911 era República China. Entonces, de hecho, hoy en día Taiwán se sigue llamando la República China y entonces pues se mantiene como una jurisdicción. Pero también, como lo hemos indicado, estaba Hong Kong, otra jurisdicción con unas normas del Imperio Británico, derecho anglosajón, y de otro lado Macao, que era la colonia portuguesa. ¿Listo? ¿Qué pasa? Siguen pasando cosas, bla, 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 y en el 2007 ya era inmanejable para, perdón, 1997 ya era inmanejable para Hong Kong manejar seguir sosteniendo a Hong Kong como una colonia. Entonces, viene todo el proceso de devolución de la soberanía de Hong Kong a la República Popular China. Pero como era un epicentro tan absolutamente pujante en materia de economía, era una zona estratégica absolutamente espectacular, todo esto, tenía unas leyes importantes y autónomas, entonces ese acuerdo, ese tratado, mediante el cual el Imperio Británico, ya Inglaterra, el Reino Unido, le devuelve la soberanía a la República Popular China, entonces deciden mantener a Hong Kong en la misma forma como había sido administrado anteriormente. Es decir, de una manera autónoma, con sus propias leyes, su propio sistema judicial, sus propios jueces y todo este tema. 2 años más tarde, Macao también, que habíamos dicho era una colonia portuguesa, termina siendo regresada o devuelta la soberanía a la República Popular China. ¿Listo? Entonces, ahí ya podemos decir que la soberanía de Hong Kong y la soberanía de Macao pertenecen a la República Popular China. De eso no hay ninguna discusión el día de hoy. Sin embargo, para efectos prácticos, y allá por eso tuve que echar toda esta lora histórica, para los efectos nuestros de contratación y para los efectos, por ejemplo, en temas de marcas. Si yo voy a registrar una marca en China, debo saber qué o a qué yo le estoy apuntando. Entonces digo, no, yo voy a trabajar principalmente la República Popular China, la China continental, listo. Entonces, ahí hay un registro de marcas que es en la República Popular China, capital Beijing, y también vale la pena que registre su marca en Hong Kong, que es una jurisdicción diferente. Y yo pensaría, por ejemplo, para los hoteleros, porque Macao es una potencia en materia de hoteles, es como Las Vegas chiquito, entonces también vale la pena que registre su jurisdicción, para que registre su marca en la jurisdicción de Macao. Digamos que esas 3 jurisdicciones son jurisdicciones independientes, pero pues la soberanía no está en discusión, República Popular China. La otra jurisdicción que habíamos mencionado anteriormente es Taiwán. Taiwán ya dijimos que su nombre oficial es la Republic of China, la República China, capital Taipei. Entonces, la República China hoy en día, cuando hablamos de República China, nos referimos exclusivamente a Taiwán, capital Taipei, que es una jurisdicción diferente. Para efectos de marcas, para efectos de todos estos temas legales, hablamos de una jurisdicción diferente. Sin embargo, desde el punto de vista político, la República Popular China, capital Beijing, considera a Taiwán como una provincia rebelde. Entonces, China tiene 23 provincias y dentro de sus 23 provincias está contada Taiwán. ¿Sí? Entonces, es un tema político y es un tema político que yo se los recomiendo a ustedes tener muchísimo cuidado, porque cuando todos estos en Asia, en la región Asia-Pacífico, hay temas muy, muy sensibles que uno tiene
que saber manejar, porque son temas de negociación. En India, por ejemplo, si uno está en India, el tema de Pakistán es un tema absolutamente sensible con ellos. Si estamos en Corea, entonces tenemos la Corea del Norte, igual, un tema súper sensible. Temas que uno recomiendo yo en materia de negociación no tocar en una negociación porque puede generar alguna molestia entre las partes que están formando parte de la negociación. Conclusión, hoy en día, cuando hablamos de China, para estos efectos tenemos 4 jurisdicciones. Nuevamente, República Popular China, capital Beijing. Esa es una jurisdicción. La otra jurisdicción es Hong Kong. El nombre de Hong Kong es la Región Administrativa Especial de China, perdón, de Hong Kong, que pertenece a la República Popular China. Entonces es una región administrativa especial, Hong Kong. Y Macao también tiene esa connotación de región administrativa especial. Pero, ya lo dijimos, la soberanía pertenece a la República Popular China. Entonces tenemos 3 jurisdicciones diferentes. República Popular China, Región Administrativa Especial de Hong Kong y Región Administrativa Especial de Macao. Punto. La otra es la República China, que es Taiwán, que esa es una jurisdicción diferente. Para marcas, por ejemplo, esto como les indicaba es un tema muy importante. Yo puedo tener una marca protegida, la gente se confunde y dice, no, yo tengo mi marca registrada en China. ¿En cuál China? Entonces, importante, dice, no, yo la tengo registrada en la República China y es Taiwán. Y resulta que su marca está desprotegida en las otras 3 jurisdicciones. Todos estos temas son absolutamente vitales e importantes que los tengamos en cuenta. Ok, entonces ya, digamos, vamos a viajar un poquito y nos salimos de China. Entonces ya hablamos las jurisdicciones India, China, ya las otras, obviamente, cuando hablamos de Corea, también Corea, cuando hablamos de Corea, hablamos de Corea del Sur, obviamente, Corea del Sur, capital Seúl, porque la del norte ya, pues ustedes estarán enterados por las noticias, la cantidad de situaciones políticas complejas que sucede con la Corea del Norte. Entonces, para nuestros efectos, digamos que forma parte de la región, pero de hecho ni la conozco, forma parte de la región, pero pues para estos efectos no la estamos teniendo en cuenta. Y obviamente está Japón, capital Tokio, que es otra jurisdicción. Entonces hablamos de 4 países, pero muchas jurisdicciones, ¿ok? Descendiendo un poco, aquí vemos todo ese sudeste asiático, que es una maravilla absolutamente espectacular. El sudeste asiático, digamos la península Indochina, digamos Vietnam, capital Hanoi, Camboya, toda esa región, Malasia, Singapur, absolutamente espectacular, Indonesia, Burma, Filipinas, todo ese sudeste asiático podemos estar hablando de 600, 700 millones de personas. Que uno puede decir que el sudeste asiático no está tan desarrollado como el resto de la región Asia-Pacífico, pero están galopando. Países como Vietnam, países como Indonesia. Indonesia es un país de 240 millones de habitantes. Singapur, bueno, Singapur es un país muy rico y es una ciudad-estado. Pero digamos que hay una serie de países, Filipinas tiene 100 millones de habitantes. Entonces ese sudeste asiático son zonas que uno obligatoriamente, si está en el mundo de los negocios y si quiere expandirse, son zonas que tiene que tenerlas en cuenta. Bien sea yo puedo producir allá y venderle al resto del mundo, o sencillamente generando productos o tecnología, como lo que ustedes manejan, pero tengan en cuenta esa zona. Entonces, digamos que todo es la ubicación que quería darles respecto de la región y respecto de el concepto de región Asia-Pacífico. ¿Okay? Entonces, digamos que eso para una ilustración adicional. Ok, ahora vamos a cambiar de chip y vamos a hablar de contratación internacional. Para ello quiero decirles que el 70 o el 80%, si no es más, de los problemas de una empresa surgen por haber hecho una mala contratación.
Obviamente aquí estamos hablando en Colombia, y si estamos en Colombia hablamos de contratación nacional, pero para estos efectos estamos hablando de contratación internacional privada. ¿Por qué? Porque son partes pertenecientes a diferentes estados, pero son personas o empresas de carácter privado, porque cuando el estado está involucrado hablamos de contratación internacional pública. Para estos efectos estamos hablando de contratación internacional privada. Para ello hay que decir que hay muchísimos elementos que uno tiene que tener en cuenta. Y hay elementos jurídicos y no jurídicos. En negociación, esto ya digamos que no es objeto de esta charla, pero en negociación hay una cantidad de elementos cuando uno está en plena negociación y más con cualquiera de estos países de la región Asia-Pacífico, tiene que tener en cuenta unos elementos culturales que son absolutamente importantes, definitivos y de muchísimo relieve que uno tiene que manejar antes de ir a una negociación, no solo en el tema cultural, sino también en los diferentes temas técnicos, de poder de negociación, etcétera, que no los vamos a tratar ahora. Por eso, cuando hablamos de esta contratación, hablamos de elementos jurídicos y elementos no jurídicos tan importantes como los elementos jurídicos. Para estos efectos, pues hoy vamos a hablar solo de contratación internacional privada. Elementos jurídicos. Entonces, cuando hablamos de contratación internacional privada, hablamos de contratación internacional privada cuando hay particulares pueden ser personas naturales o personas jurídicas, pero cuando hay particulares pertenecientes a diferentes estados. Entonces tenemos una empresa colombiana o un empresario colombiano que contrata con una empresa de la India. Entonces, particulares pertenecientes a diferentes estados. ¿Y por qué es importante esta calificación? Porque no existe, cuando yo hago un contrato, Colombia-India, cuando yo hago un contrato, no existe una ley supranacional por encima de todo que sea aplicable de manera automática a ese contrato. Diferente como pasa en contratación nacional, en la contratación en Colombia. Si yo, empresa de Bogotá, contrato con una empresa de Barranquilla y pues no hice contrato escrito ni nada de esto, y posteriormente hay alguna disputa, pues está claro que la ley aplicable a ese contrato será la ley colombiana de Colombia. Ya veremos si es el juez de Barranquilla o el juez de Bogotá, pero igual es la jurisdicción de la República de Colombia. Eso no pasa en materia de contratación internacional, porque en materia de contratación internacional no hay una ley supranacional automática que aplique a todos los contratos, no. Por eso toca mirar en contratación internacional. Son temas muy sutiles que tienen que tenerse en cuenta. Entonces, cuando tenemos un contrato internacional privado, con partes obviamente pertenecientes a diferentes estados, tenemos dos conflictos principales. El primero es qué ley le aplico al contrato. Ese es el primer tema. Nuevamente, para nuestro ejemplo, empresa india y empresa colombiana. La empresa india, pues obviamente va a querer aplicar la ley aplicable a ellos, que es la ley de la República de India. Nuestra empresa colombiana, pues va a querer aplicar la ley aplicable al contrato, que le apliquen la ley colombiana, pues porque es la que conoce. Ese es el primer conflicto que tenemos. Y el segundo conflicto, ¿cuál es? La jurisdicción competente. ¿Cuáles son los jueces que van a conocer de esa disputa, de esa controversia, de ese conflicto? Pues los jueces de India o los jueces de Colombia. Y tenemos exactamente el mismo conflicto. No es que yo no lo pueda demandar, sí, si una empresa colombiana contrató con una empresa india y la empresa india incumplió el contrato, yo lo puedo demandar en Colombia, claro que sí lo puedo demandar, pero primero hagámosle entender al juez colombiano que él es competente para conocer, que él tiene competencia y jurisdicción para conocer sobre ese contrato. Eso es para ponerlo en términos médicos, eso es una cirugía de corazón abierta.
es supremamente complejo. Pero finalmente pensemos que le hicimos entender al juez colombiano que él tiene competencia para juzgar o para dirimir una controversia india. Entonces, ¿qué hace el juez? Tramitó el proceso. Un proceso de estos no es nada sencillo. Se puede gastar 3, 4, 5, 6 años. Y finalmente, obviamente, hay primera instancia, segunda instancia. Y tenemos una sentencia. Ya tenemos esa sentencia. La sentencia que dirá si le... Perdón, que ahí creo que hay un problema. Hay un problema aquí. El organizador dejaba compartir su cámara. ¿Qué pasó, Freddy? Mira. No, ahí estamos hablando. Listo. Yo creo que... Listo. Debe ser un momento de la conexión. Okay. Pero ya estamos en línea otra vez. ¿Estamos en línea? Sí, ahí lo estamos escuchando. ¿Y me están escuchando? Pues, Listo, ok. Entonces, como les estaba indicando, el tema es cuál es el juez competente. Listo. Ya dijimos que tramitamos el proceso y logramos que se condenara a la empresa india. Ok. Ahora, ¿qué hacemos con esa sentencia? Eso no es billetico, eso no es plata en efectivo. ¿Qué tenemos que hacer con esa sentencia? Tenemos que incorporarla a la jurisdicción de la República de India. Esto se hace a través de unos instrumentos jurídicos y procesales muy complejos. Estos instrumentos los manejan las altas cortes. Entonces, a través de la Corte Suprema de Justicia de India tenemos que incorporar esa decisión del juez colombiano. Y pueda que tengamos éxito y pueda que no. Lo que sí está garantizado es que nos vamos a gastar mucho dinero en los abogados de acá, en los abogados de allá, y podría pasar que después de una batalla de mucho tiempo, la Corte Suprema de Justicia diga, no son, esta sentencia no es aplicable o no es exigible, no tiene exigibilidad en la jurisdicción india por X o Y motivo. Entonces, eso no puede pasar. Pero peor, pensemos que después de toda esa batalla, la Corte Suprema de Justicia de India nos dice, sí, efectivamente, ustedes tienen la razón, y el juez colombiano, vamos a incorporar esa sentencia proferida por el juez colombiano a la jurisdicción india. Pero resulta que después de esa batalla de 6, 8, 10 años, ya la empresa india probablemente o no va a existir, o no tiene capital, o fue liquidada. Entonces nos vamos a quedar viendo un chispero porque no vamos a tener esa posibilidad. ¿Ok? Entonces vean cómo estos conflictos de ley aplicable y de jurisdicción competente nos llevan a cometer muchos errores, a arriesgarnos muchísimo y a gastar muchísimo dinero, y posiblemente no vamos a poder recuperar absolutamente nada. Ese es el escenario cuando hay una contratación internacional de carácter privado sin que se haya hecho un contrato en debida forma. Pero hay soluciones, claro que hay soluciones. Esas soluciones ya están inventadas. Esas soluciones ya están inventadas. Lo que tenemos que hacer es saberlas utilizar. Esas herramientas en el derecho internacional privado existen. Tenemos que saberlas utilizar. Entonces, hablemos primero de dos tipos de soluciones. Soluciones hay no contractuales, es decir, que no están atadas al contrato de manera directa, y otras contractuales. Pues dentro de las soluciones no contractuales, ¿cuáles tenemos? Tenemos el arreglo directo, y es que si tenemos un problema antes de armar la batalla judicial, lamentablemente hay algunos abogados que son de guerra y que no quieren ver sino problemas, porque pues de pronto pueden tener sus intereses económicos, pero salvo eso, digamos que cada vez encuentra uno más abogados o personas incluso que no son abogadas, pero que trabajan los mecanismos de resolución de conflictos. Esas son las soluciones no contractuales.
Entonces, si yo tengo un problema, hice un contrato con una empresa india, pues lo principal que debo hacer es que preparemos una negociación y vamos a intentar un arreglo directo. Sentémonos, de pronto hay que hacer unas concesiones mutuas, hay que ceder, hay que armar algunas estructuras que nos permitan resolver el conflicto, pero lo superamos. Ahora, que no lo logramos, tenemos otro mecanismo que es la mediación. La mediación, ¿para qué nos sirve? La mediación es un mecanismo, el arreglo directo nos sirve únicamente entre las partes, entre los contratantes. En este caso, la empresa india y la empresa colombiana, que se sientan en una mesa a intentar la negociación. Que a veces se puede lograr y a veces no. Pero si no lo logramos, podemos utilizar un mediador. ¿Quién es un mediador? No necesariamente abogado, es una persona que utiliza, una persona especializada en resolución de conflictos, que utiliza una serie de elementos, tiene una serie de competencias, que utiliza una serie de técnicas de comunicación que puede, a partir de ellas, puede intentar o explorar la salida a ese conflicto y pueden llegar a un acuerdo. Conciliación la menciono acá porque es que a nivel internacional no hablamos de conciliación. Muy pocos países utilizan la conciliación, que tiene unos elementos y una connotación diferente, pero la conciliación la utilizamos en Colombia. Digamos que para estos efectos internacionales no la utilizaríamos, estaríamos hablando de una mediación. Por mencionar algunos mecanismos de solución de controversias, pero pues puede haber mucho más. Esos son no contractuales. ¿Y por qué digo no contractuales? Porque no tienen que estar en el contrato. Son mecanismos voluntarios. Estos mecanismos que mencioné, los no contractuales, arreglo directo, mediación, conciliación y los otros que haya, son mecanismos en los cuales las partes son las que toman la decisión. Es decir, el mediador propone, el mediador sugiere, el mediador es activo, pero la solución en realidad que proponga el conciliador o el mediador debe ser aprobada por las partes. Dicho en otras palabras, en estas soluciones contractuales que menciono, si las partes no quieren llegar a un acuerdo que permita superar el conflicto, pues no van a llegar a ningún acuerdo y pues no se solucionó el conflicto. Si el arreglo directo no se pusieron de acuerdo, en la mediación, todo esto, como es voluntario, todas esas soluciones contractuales son voluntarias y como son voluntarias es necesario que ambas partes se pongan de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, pues no hay nada que hacer. Entonces, esas son las soluciones no contractuales que no requieren estar en el contrato. Perfecto. Pero resulta que si yo no logré vía arreglo directo, mediación o conciliación o los demás, si yo no logré solucionar mi controversia, yo necesito seguir adelante. Entonces necesito acceder a un juez para que el juez me solucione la controversia. Pero como ya dijimos que cuando hay contratos de derecho internacional privado es complejo por los conflictos de leyes y los conflictos de jurisdicción que atrás mencionamos, ¿qué receta nos queda? Nos quedan las recetas contractuales y la principal receta contractual es el arbitraje internacional. ¿Qué es el arbitraje internacional? Igual que en el arbitraje nacional, es un mecanismo mediante el cual las partes en el contrato establecen que, esto se hace al momento de la firma del contrato, establecen que el contrato, en caso de que haya diferencias, controversias, conflictos que surjan del contrato, ese contrato irá a un arbitraje, es decir, que se van a designar unos árbitros, los árbitros son unos jueces privados que pertenecen a unos centros de arbitraje y conciliación. El principal centro de arbitraje que hay en Colombia es la Cámara de Comercio de Bogotá. Hay varios, pero digamos que el principal, el líder, la Cámara de Comercio de Bogotá, también la Cámara de Comercio de Medellín, tiene muy buena experiencia en este tema de arbitraje. Entonces, ese árbitro, ¿quién es? A diferencia de los otros mecanismos que mencionábamos que son voluntarios, en el arbitraje, este personaje, el árbitro, él sí es un juez, como en el fútbol, saca la tarjeta roja y lo echó del campo y nadie le va a decir, no, es que usted no puede salirse del campo porque pues el jugador no le va a decir, yo no me salgo del campo. No, aquí pues es una orden que le está emitiendo el árbitro.
En este caso, pues también no funciona igual. Ese árbitro sí es un juez que es habilitado, una persona que fue habilitada por las partes para dirimir el conflicto de manera con fuerza vinculante. ¿Qué es esto? Pues puede iniciar el trámite arbitral, puede practicar pruebas, puede tramitar todo el proceso y al final emite una sentencia que en materia arbitral se llama laudo, y con esa sentencia, ese sí ya es otra cuenta, porque con esa sentencia ese laudo puede obligar a las partes a lo que sea. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo llegamos a arbitraje internacional? La única forma que nosotros tenemos para utilizar arbitraje internacional, para dirimir un conflicto vía arbitraje internacional, es que nosotros hayamos pactado ese contrato, esa cláusula arbitral, la hayamos pactado en el contrato. Dicho de otra forma, si no tenemos un contrato escrito, contrato digamos que tenemos, pero si no tenemos un contrato escrito donde hayamos pactado que las diferencias se pactarán, pero se dirimirán vía arbitraje internacional, no podemos utilizar la figura del arbitraje. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda el tortuoso camino que yo indiqué anteriormente, ir a donde el juez civil del circuito de la 14 con décima y que nos inicie el proceso judicial con todos los inconvenientes que tiene. Entonces, como conclusión de esta parte, ¿qué podemos decir? Que esas recetas contractuales o el arbitraje internacional, esas son figuras que funcionan a nivel internacional y nos permiten dirimir los conflictos de una manera organizada y de una manera rápida. Un tribunal arbitral de principio a fin puede demorarse desde que se instale, obviamente porque hay una fase previa a la instalación, se puede demorar 6 meses, un año, que es un tema muy rápido. Volviendo a nuestro conflicto de una empresa india y una empresa colombiana, pues si hay un conflicto, ¿qué haríamos? Pues tenemos que utilizar el arbitraje internacional, obviamente, ya lo dije, si lo pactamos en un contrato, porque si no tenemos el arbitraje pactado en un contrato, no vamos a poder utilizar la figura. Entonces, si la empresa colombiana y la empresa india hicieron su contrato y pactaron arbitraje internacional, listo, ya sabemos que en caso de una controversia, ¿quién va a dirimir el conflicto? Pues un árbitro internacional. Ahora, otro tema es cuál va a ser la sede de ese arbitraje. Hay muchos centros a nivel internacional y esto también depende de las partes, depende de la cultura, depende de la formación del juez o de la orientación que tenga el centro de arbitraje, y pues habrá que, después de que en el momento en que se pacte también, ¿qué nos permite? Pues nos permite escoger la ley aplicable. Habíamos dicho anteriormente que si no tenemos el contrato, pues la ley del colombiano, la ley de la empresa colombiana será la ley colombiana y la ley de la empresa india pues será la ley de la República India. Entonces esa es la ley aplicable. ¿Qué más podemos escoger? Podemos escoger el procedimiento, la sede, los árbitros. Entonces, ¿uno qué diría? Esto no hay, digamos que están las recetas, pero no hay una fórmula exacta. Por eso cada caso, cada contrato, cada especialidad o cada negociación es diferente. Pero uno qué diría, por decir, por dar algún ejemplo, si hay una empresa india contratando con una empresa colombiana, yo les propondría, por ejemplo, que ese arbitraje internacional tuviera una sede en Singapur. Nosotros tenemos suscritos con convenios de cooperación académica y todo esto con Singapur. Entonces, diríamos, en caso de que haya un conflicto entre la empresa colombiana y la empresa india, pues ¿quién es el adecuado para resolver? Pactemos que será el centro de arbitraje internacional de Singapur. Perfecto. Entonces, ¿y cuántos árbitros se van a requerir? Pues 1 o 3, hay personas que exigen 5, ¿cuál es la ley aplicable? Todos estos temas, pero si ya tenemos, si llegamos a tener una controversia, sabemos que primero, y esa es mi recomendación, primero utilicemos las recetas no contractuales, ¿sí? Pero si desafortunadamente no logramos el arreglo directo, mediación, conciliación y esto, pues ¿qué nos queda? Pues
nos queda un arbitraje internacional, en este caso, en nuestro ejemplo, en Singapur, que será administrado por el centro de, el SIAC se llama, el Singapore International Arbitration Center, entonces que será el SIAC, y será tantos árbitros, y bueno, todos los temas que hayamos pactado. No es que de entrada tengamos que utilizar el arbitraje internacional, no, utilicemos los mecanismos no contractuales, pero en el evento en que los mecanismos contractuales no funcionen, pues ya sabemos que tenemos un as bajo la manga, y es que pactamos arbitraje internacional. Y esto es muy importante para las partes cuando están contratando, porque esto sirve como algún mecanismo de presión. Si la empresa india o la empresa colombiana saben que tienen un contrato firmado y que en el evento en que ese contrato, que alguien incumpla, hay una cláusula de arbitraje internacional y va a haber un árbitro internacional que los va a juzgar, con certeza se van a portar mejor, o por lo menos va a ayudar como un mecanismo de presión para que arreglen de manera directa o mediación. Dice, ¿por qué? Porque es que si usted no me arregla la situación, pensemos que es un tema de calidad, lo que sea, ¿qué nos queda? Pues nos queda la posibilidad de iniciar un arbitraje internacional, que ese sí, ese juez, ese árbitro internacional tiene todas las facultades para juzgar, para condenar, para practicar pruebas, para todo. Hay una convención que es la Convención de Nueva York, de la cual India, hay que ver también, cada país es diferente. Estoy hablando de la jurisdicción de India, que es esa Convención de Nueva York permite la aplicación es la exigibilidad de los laudos de las sentencias proferidas en los árbitros, en los tribunales arbitrales, en las jurisdicciones, y tiene unos mecanismos. Luego, sí existe la posibilidad que si una empresa india, una empresa colombiana, esto es para lado y lado, se incumplió un contrato y tenían contrato firmado, pero adicionalmente tenían una cláusula de arbitraje internacional, pues obviamente se podrá iniciar un proceso arbitral, un tribunal arbitral, y lo condenarán y lo obligarán a que pague o a que arregle el problema que generó. Entonces, digamos que esto es, yo sé que en algún momento puede parecer un poco complejo, pero pues esto no es pues digamos que la figura como tal no es compleja, sí ya el diseño y la aterrizada de todas estas ideas hasta el momento de hacer un contrato, por eso es importante, y esa es la primera recomendación que yo les quiero hacer a ustedes en esta charla, y es: hagan siempre contratos, siempre hagan contratos, sea la situación que sea, hagan un contrato, porque es la única forma que ustedes tienen para saber qué pasó o qué va a pasar durante el semana. Nos quedan unos 10, 15 minuticos de una manera acelerada. Vamos a hablar de las etapas del contrato. Las etapas del contrato, ¿cuáles son? Esto no está definido por la ley, ni la ley dice hasta aquí fue la precontractual, contractual o postcontractual. No, esto no está definido en la ley, pero yo, ¿cómo lo defino? Lo defino a partir de saber qué es lo que está pasando en cada etapa. Entonces, ¿qué es la etapa precontractual? Es la etapa que a mí más me gusta y es la etapa a la que nosotros le tenemos que dedicar más tiempo. ¿Por qué? En la etapa precontractual es como yo estoy conociendo a la novia. Yo no me caso todavía con la novia, ni le he propuesto a la novia y no me ha aceptado si se va a casar conmigo o no. Hasta ahora la estoy conociendo, la estoy seduciendo, la invito a comer y la invito a cinecito. Entonces, en esa etapa precontractual es ideal ¿para qué? Para conocer cuál es la persona con la que vamos a contratar, para saber quién es el representante legal, para saber si está alineada con lo que nosotros queremos, lo visitamos, vamos, almorzamos con él, conocemos su fábrica, conocemos sus técnicos, conocemos sus ingenieros, en el caso de ustedes, y en esa etapa precontractual, gástenle, esa es una recomendación absolutamente clara que yo les quiero dar a ustedes, y es: gástenle bastante tiempo a la etapa precontractual. Conozcan con quién ustedes van a contratar, conozcan qué es lo que él quiere o qué es lo que ese contratante espera de ustedes,
y también muéstrenle, cuéntenle a ese contratante qué es lo que ustedes están dispuestos a ofrecerle a él, para ver si están hablando el mismo idioma, porque pueda que no estén hablando el mismo idioma. Entonces, esta etapa contractual en un negocio grande es importante que le gasten bastante tiempo, ¿listo? Entonces, es la etapa en la cual están conociendo, están preguntándole si ese contratante es capaz o les puede dar el producto que ustedes quieren. Los temas de software, por ejemplo, son muy, muy complejos. Entonces, ustedes necesitan conocer quién es esa persona. Y adicionalmente, en esa etapa contractual, hay otros elementos que son los elementos de negociación, de poder de negociación, y también algún tipo de lo que le sale a uno del estómago a veces, y ese como que me suena o como que no me suena, eso también es válido. Todo eso pasa en la etapa precontractual. ¿Por qué es tan importante y por qué destaco yo la etapa precontractual? Porque si después de que yo recorrí esa etapa precontractual, me demoré un mes, 2 meses, 3 meses, me demoré en esa etapa precontractual, si yo recorrí ese camino y me di cuenta que finalmente esa no es la persona con la que yo quiero contratar, esa no es la persona o la empresa que a mí me va a satisfacer mis necesidades, pues sencillamente no contrato, le estrecho la mano y me voy, y un placer y no ha pasado absolutamente nada. Eso pasa si hacemos una buena etapa precontractual, podemos tener la tranquilidad de que terminamos la etapa precontractual, nos estrechamos la mano y no hay ninguna obligación de ninguna de las partes, no pasa nada. Pero muchas veces no le gastamos el tiempo. La etapa precontractual, nos emocionamos y hacemos un contrato rápido y resulta que durante el desarrollo del contrato, en la ejecución del contrato, nos damos cuenta que ese personaje no era el que nosotros necesitábamos, porque nos salió con una historia diferente y entonces ya la diferencia cuál es, que ya vamos a estar en una etapa contractual. En la etapa contractual ya hay pagos, ya hay obligaciones, ya se generan, se despliegan una serie de elementos jurídicos que nos van a obligar. La diferencia entre la etapa precontractual y la etapa contractual radica principalmente en eso, y es en que yo no me obligo, en la etapa precontractual no me obligo. En la etapa contractual ya me casé, ya no hay nada que hacer, y si hubo un conflicto, pues me tengo que separar con todo lo que eso conlleva, gasto de abogados, problemas, pérdidas, por no haber hecho una buena etapa precontractual. Pero si yo hago una muy buena etapa precontractual, conocí quién va a ser mi contratante, efectivamente es una persona idónea, es un buen profesional, ¿ya? Perfecto, armo mi contrato. ¿Qué contrato? Ya veremos. Un contrato de alianza estratégica, un contrato, un joint venture, un contrato de distribución, un contrato de prestación de servicios, bla, 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 las diferentes formas contractuales. Pero yo ya sé, cuando estoy firmando ese contrato, que finalmente ese sí es la empresa o ese es el personaje que yo necesito. Entonces, firmo mi contrato. ¿Y qué hago? Pues voy a ejecutar mi contrato, no van a haber sorpresas o no van a haber sorpresas mayores porque hice una buena fase precontractual y hice mi contrato y ya lo que voy es a ejecutar mi contrato. ¿Cuánto se va a demorar? 1, 2, 3 años. Terminé mi contrato. No quiere decir que no haya problemas. Pueden haber problemas en la fase contractual. No decimos que no. Pero pues ya indicamos anteriormente cuál es la forma de solucionar los conflictos y vamos a tratar de arreglarlo, pero los problemas con certeza serán menores a aquellos problemas que tendremos si no hacemos una buena fase precontractual. Listo, terminamos el contrato y muchas veces cuando termina un contrato, ya terminó la vigencia, ustedes les desarrollaron un paquete de software, lo que sea, les entregaron, hay unas fases, hay una etapa muy importante que es la etapa postcontractual. ¿Por qué la etapa postcontractual? Ya terminó el contrato, pero surgen unas obligaciones posteriores, como obligaciones de confidencialidad, obligaciones de los temas de garantía, obligaciones de asistencia, no sé, temas de postventa, todos estos temas que son importantes. También es importante en esa fase postcontractual tener claro cuáles son mis obligaciones. Usualmente cuando terminamos una fase contractual, ¿yo qué recomiendo? Hacer un acta muy pequeña en la cual dice, ok, nosotros habíamos pactado unos valores, habíamos pactado esto, el contrato terminó, es como una especie de cruce de cuentas y una liquidación, un acta de liquidación, punto. ¿Qué obligaciones quedan vigentes? Pues nos quedan las obligaciones vigentes de garantía, confidencialidad y otra serie de situaciones
y ya quedó cerrada la etapa contractual y pues nos queda es una etapa postcontractual que durará 1 año, 2 años, 3 años, no sé, lo que las partes quieran. Esa es como, grosso modo, cuál es cuáles son las etapas del contrato. Estamos cerrando esto que les muestro acá, que son los elementos del contrato. Vean, esto pasa todo el tiempo. Hay una serie de elementos del contrato, los que les pongo acá son los mínimos, pero pues hay muchos más. Y les cuento esto, ¿por qué? Porque yo he visto contratos absolutamente patológicos desde el punto de vista jurídico que no tienen ni siquiera lo mínimo. Pues lo mínimo, ¿cuál es? Pues el domicilio de identificación de las partes, obviamente, y ahí ya volvemos a qué jurisdicción pertenece. La empresa está ubicada en Hong Kong, región administrativa especial de la República Popular China. Listo, ese es su domicilio, porque el domicilio incide para efectos los efectos legales. ¿Cuál es el domicilio de las partes? La identificación, que estén debidamente identificadas. Présteme su pasaporte, yo lo verifico, todo esto, porque es que muchas veces esto en Asia surge muchísimo. Resulta que en Asia yo estoy contratando con Rose, todo el tiempo contraté con Rose y ella fue la que me atendió, me miró, bla, 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 pero resulta que no se llama Rose, sino era Lin, era Bin Lee, y como era Bin Lee y ese es su nombre original, lo demás pues es un nickname y yo no voy a poder demandar a Rose porque ese no es el nombre de ella, ese es, digamos, un apodo. Yo siempre les digo que es el nombre artístico en Asia, casi todo el mundo tiene nombre artístico. Entonces, domicilio, identificación de las partes, debida representación de las personas jurídicas. Obvio, el contrato me lo tiene que firmar, es el representante legal de la persona jurídica. Y para ello, ¿qué necesito? Pues necesito pedir un business license o un incorporation certificate o lo que sea. ¿Para qué? Para yo saber quién es el representante legal y con él es el que yo voy a firmar. A mí el contrato, si el contrato me lo firma Rose, que fue con la que yo contraté todo el tiempo, pues ese contrato no va a tener ninguna validez y no va a tener ninguna exigibilidad posterior. ¿Qué más elementos del contrato? Pues el objeto del contrato, ¿qué es de manera? No, yo contrato el desarrollo de un paquete de software de facturación. ¿Eso qué es? Eso no es absolutamente nada. Tiene que ser una descripción muy detallada de ese paquete de software, qué es lo que va a hacer la arquitectura, bla, 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 bla. Esto es, digamos, esos temas técnicos. Entonces, el objeto de contrato absolutamente detallado debe estar en el contrato. ¿Qué más debe tener? Pues qué derechos tengo yo y cuáles son las formas de exigirlo, cómo me va a pagar, mis garantías, bueno, todos esos temas. Obligaciones principales y plazos para cumplirlos. Ustedes contratan el desarrollo o a ustedes los contratan para desarrollar. Entonces, la forma y los plazos para cumplir esas obligaciones, listo. Mi desarrollo en la primera etapa, 3 meses le entrego tal cosa, la segunda, la tercera, muy, muy detallado por conflictos posteriores. ¿Qué más elementos tenemos? Pues la definición clara de aspectos económicos, técnicos, jurídicos, las cláusulas de garantía, la vigencia, cuándo inicia, cuándo termina, y al final les dejo, vean, muy, muy importante, las cláusulas de mecanismos de solución de conflictos, dentro de los cuales está el arbitraje que ya habíamos hablado inicialmente. Entonces, importantísimo que ese contrato tenga esa cláusula de resolución de conflictos, porque si no cláusulas de resolución de conflictos, pues no podemos ir a arbitraje. Obviamente, si la pactamos bien, porque si no, pues tampoco nos va a servir para nada. Este es más o menos como todo el elemento, entonces, todo lo que les quería contar el día de hoy. Entonces, para ya terminar, un breve resumen, entonces, importantísimo hacer el tema de los contratos, absolutamente importante. Cualquier negociación que ustedes hagan sus contratos, pero por supuesto, háganlos bien. Segundo, gástense el tiempo en una fase precontractual. Es absolutamente importante conocer con quién están contratando. Y por último, si hicieron el contrato, háganlo bien y establezcan en el contrato mecanismos de solución de conflictos y no se les olvide arbitraje internacional, por supuesto definiendo cuál va a ser la sede, cuáles son los árbitros y cuáles van a hacer
las reglas que se le van a aplicar a ese arbitraje. Muchas gracias. Estas son unas ideas generales que yo les quería contar, que les quería transmitir, y la región Asia-Pacífico es una región absolutamente espectacular. Póngala, si no la ya, póngale en el radar, pero explórenla toda, porque uno muchas veces pues ya estoy hablando solo de software y me quedo en India. Si yo voy a hacer un tema de electrónica, tal cosa, me voy en China. No, eso no es cierto. Exploren India, China, Corea, Japón, digamos que esos 4 son unos monstruos en muchísimos temas, y también no olviden el sudeste asiático, que es una región absolutamente espectacular. Bueno, eso era todo lo que tenía para contarles el día de hoy. Nuestra firma se llama 8 Legal. Lo que ustedes, cualquier duda que tengan, no duden que cuentan conmigo, y vamos a estar haciendo de pronto otros eventos posteriores con FEDESOFT, y no duden que pueden contar conmigo. Un desacuerdo honesto es en esencia una buena señal de progreso. Quiero terminar con esa cita de nuestro querido Mahatma Gandhi. Un feliz día para todos y quedo atento por si existen algunas preguntas. Muchas gracias.